Bienvenidos, bienvenidas. Comienza otro episodio de CE Chile que llega a ustedes siempre a través de nuestras diferentes plataformas el día de hoy. Vamos a hablar de un tema importante, de hecho, con un panelista, digo yo un panelista porque es un organismo, INEA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que realiza una labor tremendamente importante y que hemos ido conociendo paso a paso junto a los distintos profesionales que conforman esta red que tiene INEA en el país. Hoy día es el turno de hablar con Viviana Barahona Leiva, ingeniero agrónomo, investigadora y encargada de extensión y transferencia de INEA Raigüen, del Centro Experimental Cauquenes. De hecho, ella está en este minuto en la hermosa región del Maule, provincia y comuna de Cauquenes. ¿Cómo estás, Viviana? Gusto en saludarte, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Alfredo, por invitarnos a tu programa Conexión Empresarial. Muchas gracias. No, encantado de poder conversar y seguir conociendo el trabajo que está realizando INEA, que es un trabajo muy importante y creo que vamos a partir eh, pidiéndote que nos expliques el trabajo que haces, porque eres por una parte investigadora, pero además encargada de extensión y transferencia. ¿Qué significa eso, Viviana? Sí, bueno, mi rol es de extensionista. Nosotros, los extensionistas, debemos agarrar toda la investigación y transformarlo en lo que se habla difícil, explicarlo en En fácil. fácil, ya. Y eso es a través de exposiciones, charlas técnicas, reuniones, grupos de transferencia tecnológica en donde con ese grupo de gente uno tiene un trabajo de 3 años, entonces uno va avanzando, hacemos unidades demostrativas, días de campo, jornadas, eh, publicaciones, nos preocupamos de las redes sociales, y que son las cosas que podemos hacer para difundir la investigación en los diferentes ámbitos de línea. Y en el tema de investigación, yo formo parte de un equipo de investigación específico que es en praderas de secano, que el secano es esta condición en la que vivimos muchos de nosotros, incluidos ustedes, en que solo dependemos del agua de la lluvia. No hay sistemas de riego, no hay ríos ni nada, entonces es una agricultura más resiliente que tiene que aguantar el clima como viene, y trabajo en un centro experimental que solo se dedica a agricultura de esa condición de secano. De acuerdo. Oye, un trabajo muy importante además porque en esto de la investigación y luego la extensión, ahí hay un puente que se construye y que me imagino también debe tener sus desafíos, porque este tipo de actividades que ustedes van desarrollando, estos programas, que me hablas ahí de una cantidad de tiempo, 3 años, en donde hay una relación con los agricultores, yo siempre he dicho y aquí lo sostengo nuevamente, que la investigación, si no se aplica, no tiene mayor sentido. Entonces, pero también el hecho de hacer la investigación y luego aplicarla, tiene desafíos, sobre todo con la agricultura, porque ahí hay que abrir y construir caminos, Viviana, para acercarse al mundo de los agricultores, puede ser la agricultura familiar campesina o agricultura a mayor escala, en donde ustedes tienen que llevar este conocimiento para poder aplicar y ahí también, me imagino, se encuentran con algunas situaciones que podrías compartirnos como experiencia cuando tú vas al campo a conversar, a transferir, ¿con qué te encuentras? ¿Cómo es la recepción, Viviana? Bueno, nosotros, esos grupos que tú llamas, que son grupos de extensión y transferencia, son en ámbitos específicos, por ejemplo, producción ovina, arándanos, así, paltos, son temáticos. Y la gracia del que coordina o del gestor, que en el caso de los extensionistas, porque en general los investigadores tienen sus contactos, ellos no están aislados completamente, hay investigadores con mucho contacto con los agricultores. Pero nosotros lo que hacemos es esa investigación que está así como, que se ve como aislada, nosotros la capturamos para, por ejemplo, un grupo de arándanos. Entonces,
Ya, viene un experto en poda en una reunión y se habla de poda. Después nos damos cuenta que los insumos están muy caros, entonces traemos una persona experta en agricultura orgánica que les enseña a hacer biopreparados, entonces para bajar los costos de la fertilización y que además ellos incorporen el guano, bueno, las cosas que ellos tienen en su campo y vayan mejorando el suelo. Después, no sé, aparece o hay que prevenir una enfermedad, se contacta al experto, a un entomólogo, experto en control biológico, y se trae y ellos empiezan a conocer otras formas de hacer agricultura con tecnología más de punta o con conocimientos que ellos no tenían. Y a lo que me enfrento es que, bueno, a veces es por la edad, que son agricultores muy mayores que ya no tienen la energía de innovar o les genera mucho trabajo físico. Por ejemplo, hacer un compost es estar con una pala dando vueltas 2 veces al día durante mucho tiempo, un material para que pueda llegar a ser una materia orgánica utilizable en el suelo. Entonces, más que nada creo que las dificultades de que no se adapten a algunas cosas es más por las condiciones del mismo agricultor, que ya no está en condiciones, no sé, de poner cercos eléctricos. Hay algunas cosas que se limitan ellos mismos. Fíjate que, bueno, ahí hay varios elementos que considerar, pero aquí hay un elemento bien interesante que quiero que nos detengamos un par de minutos, Viviana, porque la agricultura, ustedes que nos están escuchando, que tal vez están vinculados al mundo de la agricultura, eh, una de las actividades productivas que colabora y contribuye al cambio climático es justamente la agricultura, porque pensemos en esto, antes de llegar a nuestra casa o a nuestra mesa, los alimentos que consumimos han sido producidos, almacenados, elaborados, envasados, transportados, preparados y finalmente servidos. Y en cada una de estas fases se liberan gases de efecto invernadero a la atmósfera. La agricultura en particular libera importantes cantidades de metano y óxido nitroso, dos potentes gases de efecto invernadero. El metano es producido por el ganado durante la digestión debido a la fermentación entérica y se libera por los eructos. También puede ser liberado por el estiércol y los residuos orgánicos almacenados en los vertederos. Entonces aquí hay un desafío permanente, Viviana, que me imagino, por supuesto, ustedes lo están abordando permanentemente para ver cómo ir bajando esta producción de gases de efecto invernadero en una actividad económica, además, que es tan importante, porque aquí estamos hablando de una actividad que tiene la responsabilidad de alimentar a toda una población que cada vez es más creciente en el mundo, Viviana. Sí, no, lo tengo, hace muchos años que tengo eso claro y es una responsabilidad a lo que he dedicado mi vida. Uno también tiene que hacerse cargo de que efectivamente la agricultura puede ser disruptiva en un sistema, pero nuestra obligación es que tengamos un sistema agropecuario responsable, sostenible, ¿no es cierto? Y ojalá poder devolverle a la tierra lo que uno extrajo. Entonces, en el caso nuestro específicamente, más que gases de efecto invernadero, aquí hay mucho daño en el suelo, hay erosión, en las zonas de secano hay una sobreutilización del recurso, hay un sobrepastoreo. Ustedes seguramente cuando pasan por la carretera ven que el pastito está así, eso afecta a la pradera, afecta al suelo, el pisoteo, el arar a favor de la pendiente, genera erosión, ¿no es cierto?, cárcavas, etcétera. Entonces, lo primero que el INE hace muchos años está trabajando en desarrollar en sistemas agropecuarios sustentables y que va dirigido principalmente a mejorar el suelo. Todo lo que es mejorar el suelo a través de materia orgánica, generar materia orgánica, ha sido un trabajo de años. En el tema de praderas hay toda una línea que es generar protección del suelo, cubiertas vegetales, cubiertas entre hileras en los frutales, que permiten controlar malezas, mejorar la fertilidad del suelo, mejorar la retención de humedad.
Y ya en estos últimos 10 años yo creo que ha ido más dirigido a lo que se llama en términos más técnicos la captura de carbono, o sea, esa contaminación que tú mencionas que anda en el aire, provocada, ¿no es cierto?, por los camiones, por los aviones, etcétera, se pueden captar por las plantas. Y una de las cosas más eficientes que capta son los árboles y las praderas. Entonces, una manera de mejorar la captura de carbono es promover, digamos, que haya más praderas, y una pradera relacionada con su condición agroecológica. O sea, si yo estoy en el secano, no puedo proponer una pradera de riego, tiene que ser una pradera adaptada a condiciones de secano que ayude a capturar este carbono que anda dando vuelta en el suelo. Y en el caso específico nuestro, que seguramente me vas a preguntar después sobre el tema de las alfalfas, Sí. Nos hemos dado cuenta que también existen especies leguminosas, o sea, de la familia de los porotos, de los espinos, de las alfalfas, especies leguminosas forrajeras que tienen la capacidad de captar el nitrógeno que está en el aire y transferírselo al suelo, a través de unos microorganismos que hacen simbiosis en sus raíces. Eso se llaman rizobium. Entonces, hay también un esfuerzo por que las praderas tengan estas características, que capturen el carbono y que capturen el nitrógeno y lo aporten al suelo, de manera que un agricultor pueda tener la certeza que sus nietos no van a decir, pucha, la porquería de suelo que me dejó mi abuelo, sino que digan, mira el suelo que me dejó mi abuelo. Eso. Era un suelo malo, en un cerro pelado, y el viejo sembró y se preocupó, las raíces mejoraron la estructura, mejoraron la capacidad de retención, tenemos más materia orgánica, hay más fertilidad natural y yo puedo tener un proyecto de vida mejor. Y este hito que el que me acabas de mencionar, la alfalfa de secano con potencial genético, es una variedad que ustedes están desarrollando, reúne entonces esta característica, o sea, producir un mejor producto, pero además impactar la vida o la recuperación del suelo, Viviana. Sí, no solamente la alfalfa, hay otras especies que son de la familia de las leguminosas, las ¿Ya? gualputras que salen naturalmente, el espino, hay otras especies que nosotros introducimos, por ejemplo, los lupinos, el chícharo, las habas, la vicia que se siembra junto a la avena, que tiene esa capacidad, tiene una capacidad de mejorar, porque captura nitrógeno, entonces mejora, es como el salitre, mejora la fertilidad de los suelos, sus raíces son pivotantes, entonces abren los suelos que están muy sellados, etcétera, van abriendo, van haciendo como caminos, van mejorando la estructura, los microorganismos, ¿no es cierto?, que hay en las raíces, van mejorando la vida, después de 3, 4 años uno empieza a encontrar, porque las alfalfas son, o los espinos, o los tacasastes, son permanentes, ¿no es cierto? Entonces, uno empieza a encontrar lombrices, va aumentando la vida en el suelo, esta materia orgánica va quedando, se va incorporando, empiezan a llegar los animales, pastorean, defecan, y se va generando un círculo de mejoramiento así, del suelo. Eso, tal vez para entender en cuanto a los tiempos, ¿cuánto tiempo se requiere para producir todo este círculo virtuoso, Viviana? Depende del uso, depende de quién lo use. Por ejemplo, si hay un sobretalajeo, la cuestión le va a durar una temporada y se va a acabar al tiro. Ya. Depende de la especie también, hay especies como los tréboles, todos los tréboles subterráneos que son una maravilla, pero tienen un desarrollo radicular más superficial, entonces ellos no penetran, ellos desarrollan mucha masa, un trébol crece 40, 50 centímetros y genera masa todos los años porque como es subterráneo, ¿no es cierto?, empieza a secarse, en noviembre ya no hay trébol, se ve una mechita ahí seca, pero la semilla se entierra sola. Entonces al otro año llueve y vuelve a brotar. Esa es la gracia vuelve a germinar, esa es la gracia del trébol. Un trébol anual, pero que si uno lo cuida y no se come hasta el último pichintún que queda, permite que la semilla quede y se vuelve a germinar. Entonces,
Hay especies, por eso le digo, depende, hay especies que penetran, mejoran la retención de humedad, además aportan nitrógeno, materia orgánica, etc. Hay otras que solo aportan materia orgánica. Hay semillas de comestibles como las arvejas, las habas, los chícharos, que son legumbres que aportan mucho nitrógeno al suelo, tienen la raíz pivotante y además lo podemos consumir los humanos, o sea, entre frutales uno podría tener, ¿no es cierto?, una cobertura que se podría usar para alimentación y después todo este desecho se incorpora al suelo y uno va mejorando el suelo. Eso te iba a Entonces preguntar. hay, por ejemplo, una alfalfa puede ser al quinto año, un espinal 10 años, los tréboles año a año van mejorando los suelos. ¿Cómo tener más espacio, más hectáreas en donde se pueda hacer este trabajo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo introducir y que el agricultor entienda el beneficio que esto le va a provocar también? Eh, bueno, nosotros cuando proponemos establecer praderas, es un costo alto para el agricultor. Ellos normalmente acceden a las praderas porque hay que pensar también que el secano solo hay un 90% de pequeña agricultura. Hay pocos fondos o propiedades muy grandes, la gran mayoría de los agricultores son pequeños, entonces ellos acceden a los créditos y a las posibilidades que el INDAP o a los programas, por ejemplo, INDAP, SAG, de mejoramiento de pradera o de recuperación de suelo. Entonces, es una inversión que el agricultor tiene que hacer porque el suelo hay que prepararlo, hay que contratar tractores, hay que comprar insumos, las semillas son caras, etc. Y como dependemos del clima, a veces son muy exitosas y a veces sufrimos porque perdemos todo. O sea, estamos subeditados a la pluviometría y nadie puede asegurar que este año va a llover o que va a ser mejor que el otro. Son seguramente con toda la tecnología, porque hay mucha tecnología, vamos a llegar en el corto plazo a poder determinar esas cosas, pero en estos momentos uno prevé, son proyecciones que se hacen. Normalmente a un agricultor se le propone que vaya paulatinamente. Primero ellos incorporan avena con vicia para hacer fardos o para forrajear a sus animales. Posteriormente se le van mostrando otras alternativas más diversas, tréboles, van metiendo algunas gramíneas como las vallicas, etc. Y las gualputras, hay mezclas que existen para el secano. Y después, cuando eso ya queda instalado, en lo que más nos preocupamos es en el manejo, en que entren los animales hasta un cierto momento, que los dejen florecer, que dejen que semillen, porque de eso va a depender que la pradera les dure 3, 4 años. Y posteriormente, ya cuando el agricultor ya valoriza y se da cuenta que es importante la pradera, uno puede empezar a promover lo que se llama la recuperación o regeneración de pradera, que es, por ejemplo, en un espinal, hay maquinarias especiales que como que raspan el suelo y uno puede sembrar. Entonces va mejorando la condición del espinal. Uno fertiliza, debajo del espinal ya hay una buena pradera, con eso uno le va mejorando ya el predio para el pastoreo, ya tiene una alimentación suplementaria o complementaria que son estos tréboles, estos granos, y además va mejorando paulatinamente a través de la fertilización, que puede ser orgánica o química, la oferta del espinal. Interesante escucharte con todo este trabajo que se debe realizar y además, para tener un impacto, aquí también hace falta, bueno, siempre llegamos a lo mismo, ¿eh? El tema, por una parte, el clima, porque ustedes, claro, lo que nos explican es, dependen de la lluvia, pero por otro lado, el asunto presupuestario, porque cuando estamos hablando de la agricultura familiar campesina, de los pequeños agricultores que tienen que hacer un tremendo esfuerzo y que esa inversión que pueden realizar al final puede que no tenga el resultado que se requiere, ahí hace falta más apoyo.
de los distintos organismos que están, ¿no es cierto?, de alguna manera conectados con este tipo de agricultura que es la más pequeña. ¿Cuál es tu visión al respecto de eso, Viviana? ¿Falta más soporte, más apoyo? En general, nosotros trabajamos o tratamos de proponer todo tipo de manejos que estén bajo las normas de los subsidios del INDAP y del SAC. Hay cosas, obviamente, que se pueden hacer solo experimentalmente, pero cuando ya las sacamos como propuestas, eh, trabajamos bien cercanos al SAC y al INDAP. Y en general hasta el momento, son colegas muy abiertos a cuando uno le dice, oye, ¿sabes que está esta otra especie? Ellos la incorporan también porque hay especies que uno puede proponer y que no están en el listado del INDAP. Entonces la persona dice, yo quiero sembrar triticales y los reyes, ah, no, triticales no está. Bueno, entonces, pero si uno se acerca como INE y le dice, oye, incorpora esta especie, el SAC y el INDAP son bastante abiertos a incorporarla y existe una línea financiera. Yo siento que en general hemos trabajado bastante bien. Obviamente siempre hay necesidades de recursos y ojalá fuera más masivo y en todas las regiones, sobre todo en las regiones de las regiones de secano, hubiesen concursos especiales, que uno no tuviera que competir con, por ejemplo, con agricultura del riego, porque si uno presenta los resultados, los otros nos sacan la mugre, porque los Claro. resultados son mucho más espectaculares que los que podemos presentar nosotros. Yo creo que con concursos y con criterios solo para estas zonas que son agroecológicamente más frágiles y con más dificultades, no necesitan, o sea, con recursos dirigidos a eso y un buen trabajo en común de los servicios del Ministerio de Agricultura, creo que seríamos bastante exitosos. Bueno, se me olvidó comentarte que también, además del lupino y todas esas leguminosas, en el tema de las gramíneas, que son las plantas que dan espiga, ¿no es cierto?, como el trigo, avena, etcétera, también hay un montón de especies que no son tan caras de establecer, que los agricultores las saben, los más viejos, porque toda la vida han sembrado y los más jóvenes es una siembra tradicional. El cereal es mucho más fácil cultivarlo que una leguminosa. Hay un montón de cereales que son muy atractivos para el ganado porque se pueden pastorear y después tienen buena capacidad de recuperación y después eso, cuando se trilla, ¿no es cierto? Ese grano es un suplemento para el ganado en los momentos críticos, cuando va a haber, cuando las hembras, ¿no es cierto?, se juntan con el macho y va a haber el periodo de fertilización de las hembras, ya sea hay gente que eh, insemina, ¿no es cierto?, o puede ser por monta natural, en el último tercio de preñez, en la lactancia. Hay momentos que son claves y que los animales necesitan una suplementación y ahí uno tiene este grano de avena o de triticales guardado y lo puede machacar con un poquito de chícharo que también sembró en una ladera y va obteniendo, digamos, muchos mejores resultados y sus animales no van a adelgazarse ni se van a debilitar porque van a estar, van a poder soportar esa condición que les va a exigir más alimentación. Mira, qué interesante tener esa mirada mucho más amplia de cómo poder conectar los mundos. Oye, no quiero dejar pasar el comentario que hiciste, Viviana, al respecto de cosas que modificar y que arreglar, porque hoy día estamos hablando, y el gobierno lo ha dejado claro, que quiere, ¿no es cierto?, potenciar los territorios. Bueno, aquí hay un elemento que incorporar. O sea, ustedes no pueden competir, con el ejemplo que recién nos diste, presentándose a fondos concursables en desigualdad de condiciones. Tienen que haber programas específicos orientados a las necesidades de cada territorio. Así que ahí hay tarea que hacer para los organismos, por supuesto, que tengan esa responsabilidad. Y esto permíteme conectarlo con lo siguiente. Ustedes como investigadores ahí del INEA, ¿qué crees tú, Viviana, que son las áreas o los tópicos que necesitan más investigación y que pueden tener un mayor impacto en el mundo silvoagropecuario? Uy, yo creo que todo el tema del agua es una necesidad tan evidente, eh, aún siendo centros del secano,
nosotros a los agricultores les promovemos mucho que acumulen agua intrapredial, que desarrollen técnicas de cosecha de aguas lluvias, que nosotros promovemos mucho todo lo que es la utilización del agua, porque nos damos cuenta del efecto y lo necesario que es, y hay especies que son muy agradecidas, que tú con un poquito de riego en el verano, ellas se trabajan mucho mejor con más altas temperaturas, como el caso de la alfalfa, por ejemplo. Entonces, una alfalfa, tú al tenerla solo de secano, se estresa, sufre y vive menos, dura menos años. Una alfalfa a la que tú puedas regar, no digo esos riegos como en Melipilla, pero un riego limítrofe, donde la mantienes viva, etcétera, la alfalfa va a producir y va a poder perdurar más en el tiempo. Entonces, hay especies que son un poquito más exigentes, algunos arbustos forrajeros, por ejemplo, que podríamos establecer y ponerle un riego por goteo el primer año, o una botella de agua a los que no tienen riego por goteo, y que con eso, nada más que con un riego de verano pequeño que ellos acumularon en un estanque con polietileno nomás, se van a asegurar después tener un cerco vivo, un lugar donde sus animales pueden ir a ramonear, un lugar de sombreadero, porque uno ve que, ¿no es cierto?, cuando hace calor las ovejas o las cabras ya están debajo de un espinito así, bueno, pongámosles más sombreaderos naturales que ellas puedan ramonear. Entonces, el agua es donde hay más que desarrollar. Hay sistemas de riego que están apareciendo, como el riego subterráneo, hay muchas cosas que están rebajando hasta un 50% la cantidad de agua a utilizar. Y creo que ese es el enfoque al que están dirigidos muchos de nuestros colegas investigadores, a la mejor utilización del agua, a saber regar, a si va a aplicar, por ejemplo, un producto químico, tener las boquillas, no perder el agua, o sea, ser como uno en la casa, pues, ser ahorrativo, tener cuidado. Existen colegas que están trabajando, por ejemplo, con sustratos que son es un material que se compra, que allá ustedes en la quinta región lo ven, en la quinta región se me cayó el carnet, lo ven más que nosotros, que son, ¿no es cierto?, por ejemplo, de cáscara de coco. Entonces se establecen, por ejemplo, un cultivo, se plantan frutillas sobre unas camas metálicas con canaleta, la frutilla tú la riegas, esa agua alimenta a la planta, ¿no es cierto?, percola por entre medio de este sustrato, cae una canaleta, se reutiliza, hay un filtro, un motorcito, bueno, una tecnología obviamente, no es que se devuelva porque se tapa todo. Vuelve y riega otra planta, se reusa. Eso, se reutiliza. En los forrajes verdes hidropónicos, que es otra cosa muy novedosa, donde se usa muy poquita agua y la gente lo está haciendo en bandejas o sobremesas ¿no es cierto?, se usa un grano, una avena, un trigo, lo pergerminan y después lo estiran y a los 14 días tienen un material, ¿no es cierto?, verde que le pueden dar a sus animales como una praderita chiquitita con mucho grano abajo. Toda esa agua que sobra corre por la mesa, cae una canaleta y se vuelve a utilizar. Entonces, ese tipo de cosas que pueden ser medias artesanales, detrás hay todo un trabajo de investigación, de gente que está pensando en cómo utilizar el agua, se está trabajando en el uso de las aguas domiciliarias, pasarlas por biofiltro, que son plantas, ¿no es cierto?, para ser utilizadas en el riego, ya sea doméstico o de árboles, de cosas que no sean directamente consumibles. Entonces, siento que hay un esfuerzo de nuestros colegas y que a donde deberíamos apuntar todos, apoyar, cada uno desde su quehacer, y muy interesante. Sí, absolutamente. Hay mucho, mucho trabajo que hacer, sobre todo cuando estamos hablando de este cambio climático que está golpeando al mundo y que hay que, de alguna u otra manera, Viviana, aunar esfuerzos para ver cómo hacemos un uso mucho más eficiente y eficaz de este escaso recurso. Oye, una pregunta, Viviana, a propósito del trabajo que a ti te toca hacer también ahí como extensionista. ¿Cómo podrías describir al agricultor, no sé si suena muy general decir chileno, pero por lo menos ahí de la zona? ¿Cómo lo describirías? Eh, Oye, nosotros hace poco, el 12 de octubre, tuvimos un día de campo aquí en Cauquenes, que es un día abierto a todo público. ¿Ya? Vinieron más de 700 personas.
venían micros y micros de otras regiones, de la región del Libertador Bernardo Higgins, de la región del Ñuble, del Biobío, y otros años han venido gente también de la región de Valparaíso, porque somos el único centro del secano que trabaja directamente sobre la zona. No hay otro centro que esté dedicado a las viñas, a los frutales de secano, a la ganadería del secano. Y me llamó la atención, en todas las micros venía mucha gente mayor, algunos con burritos, etcétera, pero sabes que eran los más entusiastas y los más fascinados con los desarrollos que veían. Y de reencontrar cultivos, por ejemplo, no sé, cosas que ellos habían visto. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el chagual, que ustedes allá me imagino que lo ven naturalmente, que es la puya, también la gente le dice puya, que es una suculenta que pincha mucho y da una flor Ah, ok. muy bonita, como un racimo. Entonces, ustedes allá más al norte, la flor es azul. Aquí es otra puya, da una flor amarilla y es muy grande. Entonces, se consume como ensalada, la gente la cosecha y ha sido devastada, está casi en riesgo de extinción. Entonces, aquí un investigador dijo, bueno, si a la gente le gusta tanto y paga tanto por esto, la vamos a hacer como hortaliza, y la plantó así en hilerita, con riego por goteo, y ahora tenemos una tremenda plantación de chagual, muy bonita y muy llamativa. Entonces, los viejitos, por ejemplo, eso ellos ya casi no veían chaguales, quedaron fascinados. Entonces, yo los describiría como personas de gran esfuerzo, que muy territoriales, o sea, les gusta lo de ellos, sus cosas. Sí, les llama la atención lo nuevo, pero valorizan mucho lo del territorio, y creo que eso es a lo que tenemos que darle más, como valorizar lo propio, que la gente se sienta orgullosa de lo que hace, y si lo hace bien, hágalo mejor y sáquelo al mundo y véndalo. Venda esto. ¿Le gusta hacer chuchoca? Rica su chuchoca. Hágala, empaquétela y sáquela. Sus lechuguitas no tienen, son regadas con agua de pozo, etcétera, no tienen ni un producto químico, etcétera. Sáquele partido a eso. Entonces, hay varias cosas que siento que ellos saben hacer muy bien, y otras en las que nosotros tenemos que aportar desde esa particularidad que ellos tienen. Por eso cuando yo te decía de la agricultura y de la ganadería, es porque nosotros estamos inmersos en la ganadería, pero no le metemos las cuestiones a la fuerza, sino que nos vamos adaptando. ¿Tiene espinal? Mejoremos el espinal. ¿Quiere tener mellicera? Sí, que mi cordero da un solo cordero. Ya, ¿quiere tener 2 corderos y hasta 3 corderos? Sí. Bueno, tiene que darle de comer a la oveja, por lo tanto, siembre esto, haga esto otro. Entonces, siento que es eso, y efectivamente es un agricultor más envejecido, la gente más joven se ha ido en búsqueda de plata, de nuevas oportunidades, además que hemos tenido la suerte de que ya las generaciones se forman y tienen profesión y se van, pero también hay una necesidad de calidad de vida que ha hecho que mucha de esta gente joven, que ya tiene familia, etcétera, se da cuenta que mejor volver al pueblo o volver a su campo y vivir mejor, vivir en mejores condiciones. Y esa es la gente que también se está incorporando a la agricultura, que viene con nuevas ideas, que tiene todavía el campo de los padres, y con ellos también estamos trabajando. Mira, qué interesante ahí cómo se va modificando el perfil. Oye, fíjate que hay algo importante que destacar en un par de minutos que nos quedan, la resiliencia, que es fundamental, yo creo, hoy día, que ustedes también como investigadores que están viendo, ¿no es cierto?, el impacto que está creando esta, esta crisis, este cambio climático con la escasez hídrica. También tiene que haber ahí, me imagino, como un mensaje de aliento, de ánimo, porque trabajar en un secano con las condiciones que tú nos describes no debe ser muy fácil de mantener el ánimo en óptimas condiciones, Viviana. ¿No? Y a veces me ha pasado, por ejemplo, ahí en el melón, yo hice una siembra que quedé exhausta, estuvimos como 3 días, hicimos un jardín de variedades porque yo quería matar y quería presentarle a los agricultores de la región de Valparaíso
todas las alternativas forrajeras, entonces eran parcelas largas porque queríamos que se viera desde la carretera y todo, y esto fue en el 2018 que no llovió, creo que llovieron 30 milímetros, perdí todo, la gente nunca vio lo que yo sembré, sí, pues, también es frustrante, y así como yo tengo la suerte de tener un sueldo, si me equivoco, hay gente que se les va la vida en eso, y, y lo viví muy cercano con las familias del Melón y de otras zonas, cuando nunca había visto morirse animales de sed, de hambre, me impactó mucho. Eh, sí, es una... no es fácil, no es fácil, pero pongo mis talentos a disposición de la gente, mis talentos de comunicadora, mi entusiasmo, mi confianza en que podemos mejorar, que los sistemas, que el mundo va para allá, el mercado está exigiendo eso. Yo creo que ya no estamos tan, cuando uno compra algo chino, uno ya como que la piensa, antes comprábamos a ojos cerrados, ahora uno como que la piensa más, porque sabe lo que hay detrás, quiénes lo produjeron, no sé, siento que eso es lo que nosotros tenemos que poner, digamos, como en la conciencia cívica, Eso, que la detrás de conciencia. esto hay una familia, que estratégicamente para nosotros como país es importante que estén ahí y que nos estén produciendo para que no haya otra pandemia y no hayan poroto ni lenteja y todas esas cosas que nos pasaron. Bueno, para eso hay gente que vive en Chanco, en un pueblito frente al mar, con un hospital, con mala señal, bueno, pero es estratégico y como país tenemos que hacernos cargo y enorgullecernos de eso. Así es, la verdad que fascinante los temas que hemos conversado con Viviana. Lamentablemente el tiempo ya nos alcanza, pero la invitación va a quedar extendida para que en alguna otra oportunidad sigamos ampliando otros temas más que nos quedaron pendientes. Quiero darle las gracias a Viviana Barahona Leiva, investigadora y encargada de extensión y transferencia de INEA Raiwen, ahí en el Centro Experimental Cauquenes. Viviana, la verdad que ha sido un agrado tener esta conversación contigo. Gracias, Alfredo. Para la próxima voy a tratar de conectarme desde el potrero, aunque sea un ratito, con viento y todo, para que vean nuestras alfalfas, nuestros ensayos, todas las especies, para tener como esa sensación de que sí, en el secano sí se puede, quizás no para todo Chile, porque son condiciones distintas, hay algunos que Exacto. exigen más agua, menos agua, pero bueno, para eso estamos las personas con formación técnica, para ir probando lo que se adapta y lo que no, bueno, queda para la región que corresponde. Así Así que es. muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Que Hasta estés muy luego a bien. todos. Gracias. Gracias, Viviana. Conversación que ustedes disfrutaron aquí en CE Chile.